A las 7 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos a nuestro tema del día. Vamos a hablar de un tema que ha generado todo tipo de controversias. El decreto presidencial que deroga la multa por porte, óigase bien, por porte de la dosis personal de alucinógenos. Están con nosotros en los estudios de Con el Conveima la abogada Franci Alejandra Torres Olaya. Ella es delegada ante el Ministerio de Justicia de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de Carácter Consultivo a la Política Nacional de Drogas 2023-2033. Buenos días, Franci. Bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estoy presente con mi compañero Julián Rueda, también egresado y sociólogo de la Universidad del Tolima. Bueno, y también saludamos a Julián Darío Rivera, sociólogo egresado de la Universidad del Tolima, investigador en Derechos en Salud y Usos de Sustancias Psicoactivas. Buenos días, Julián. Buen día, un saludo para todas y todos. Bueno, Edwin, este tema sin duda alguna pues genera todo tipo de interpretaciones, de controversias. Las redes sociales están muy agitadas, además con información que en muchos casos no es precisa frente a esta decisión presidencial de derogar este decreto. Pues veíamos en el reporte nacional del periodista Alfonso Aya la aclaración que hacía el ministro de Justicia en relación que explicaba que lo que deroga el decreto que ha generado esta controversia son las multas, pero pues que la actividad contra el microtráfico dice que continúa el ministro. Pues queremos preguntarle a Franci Alejandra, abogada y delegada ante el Ministerio de Justicia de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de Carácter Consultivo de la Política Nacional de Drogas 2023-2033, ¿cómo recibe usted este decreto del Gobierno Nacional? Bueno, pues realmente esto ha sido un debate de larga data, porque eso es un choque de trenes que se presenta entre el Gobierno Nacional y las altas cortes. Siempre vemos que cuando la Corte Constitucional dice algo, entonces el gobierno busca la manera de contradecirse o de contradecir a la Corte Constitucional, pues protegiendo unos intereses políticos, y bueno, son dinámicas políticas que pues afectan al tema de los derechos humanos, y en estos momentos pues ese tema pues ha afectado también el tema de los derechos de los usuarios de cannabis. Muchos han interpretado esta derogatoria de este decreto como una luz verde al consumo en todo tipo de espacios, en los parques, y dicen que pues se van a tomar los parques, los espacios públicos, los consumidores de alucinógenos, y que esto pues no es el mejor ejemplo para los jóvenes, por ejemplo. Julián y Franci, ¿qué piensan de esto? Bueno, lo primero es que hay que ser precisos y pues afortunadamente, como ustedes hacen la salvedad desde el principio, este nuevo decreto lo que busca es derogar un decreto anterior que lo que hacía era imponer multas a un derecho constitucional consagrado a partir de una sentencia que es la C221 de 1994, la cual permite el porte de la dosis mínima, porque pues esto es un derecho, ¿no?, dentro del libre desarrollo de la personalidad y demás. Entonces, en cuanto a esto, pues primero reconocer que pues dentro del mismo Código Nacional de Policía y estos decretos anteriores, pues se reconoce que el porte no necesariamente indica un consumo, ¿no? Yo puedo tener mi sustancia X, puede ser alcohol también, porque digamos esto va dirigido también a sustancias legales, pero puedo no estar haciendo uso de esta. Entonces, ¿qué se busca, digamos, o qué pensaría yo que se busca a partir de este nuevo decreto? Pues que reducir la cantidad de multas que se están ejerciendo sobre todo sobre población joven, la cual pues este tipo de sanciones le está digamos que conlleva una multa de tipo económico, la cual pues también digamos que hace que sea más difícil el acceso a los servicios del Estado, porque pues, si usted tiene una multa no va a poder acceder a servicios de tránsito, no va a poder acceder, por ejemplo, a la educación pública. No. Mire, Julián y Franci, la realidad es que muchos parques de Ibagué hoy se ven invadidos por consumidores, como usted lo señala, no solamente de alucinógenos, sino también de licor. Esta situación se va a poner punto final. ¿Qué papel van a jugar ahora las autoridades locales? Porque lo que plantea el presidente Petro y el propio ministro de Justicia es que la reglamentación corre a cargo de las alcaldías. Bueno, es que gracias por mencionar eso, porque al respecto, pues la alcaldía en 23 de marzo decretó el decreto 1001-89, en donde especificaba que la prohibición del consumo y porte, o sea, de la dosis personal, que digamos lo que es una lucha que se ha dado por los usuarios de sustancias psicoactivas, que ha sido la defensa de la dosis personal, pues
yo creo que se caería este decreto. Porque ¿qué hacía? Ellos prohibían el porte y el consumo en parques, plazoletas, en zonas, prácticamente en todos lados. ¿Y Porque, ese decreto sí se está llevando a la práctica o está ahí en letra muerta, Francia? siempre se ven comparendos todos los días. Sobre Este todo decreto tenía vigencia de 3 meses, ¿no? Entonces ya estamos a la espera de la evaluación, porque digamos que esto ha sido también y sobre todo acá en Ibagué, que se están creando políticas públicas sin los datos, ¿no? Entonces este decreto de la alcaldía, pues digamos, si a priori no se analiza, si a priori no hay unos datos acerca de qué fue lo que sucedió durante estos 3 meses, pues no vamos a tener pues un marco técnico para avanzar en este pues que es lo que esperamos, una regulación del espacio público, pues que desafortunadamente para unos o para otros pues debe ser regulado y no necesariamente debe excluirse a las personas usuarias o no usuarias de los espacios públicos. Lo que debería es pues constituirse zonas donde pues se puedan ejercer los derechos, porque es que no es el derecho al consumir, sino el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a hacer uso de los espacios públicos, a poder pues ejercer también ciudadanía, porque el hecho de que yo sea un... Julián, en otras ciudades del mundo hay espacios específicos, demarcados muy claramente, donde las personas pueden consumir sustancias alucinógenas y licor. La idea es que eso se aplique también en Colombia, en las capitales. Bueno, una cosa es la realidad de las capitales, por ejemplo, y otra cosa es la realidad de los pequeños municipios. Sí, total. Digamos que hacia esto es que va el tema de, sobre todo, digamos, la regulación que está, o los procesos de regulación de uso adulto, sobre todo del cannabis, que viene en el Congreso, es poder establecer un mercado, que el problema es el mercado. O sea, digamos, si vemos lo que ustedes mencionan de estos problemas de que los parques son invadidos por este mercado, pues es lo que en cierta forma genera conflictos. Si la gente puede acceder a su sustancia de manera legal, pues puede hacer uso también de manera legal en espacios determinados. Sí, Julián, una de las críticas que se han hecho, y Franci, es que con este decreto posiblemente provocará el aumento del consumo y la comercialización de la marihuana. ¿Ustedes lo creen de esa manera? Pues Edward, al respecto de eso, yo digo que aquí hay una preocupación y es que la edad de inicio de consumo se está reduciendo, ¿sí? Igualmente se ha prohibido, se impuso el código de policía y no se ha mejorado nada. Entonces creo que estamos tomando el camino incorrecto, creo que la solución es otra, se tiene que afectar realmente el problema de fondo y no las consecuencias, porque es que lo que estamos haciendo es hacer pañitos de agua tibia y estamos tratando de afrontar erróneamente el problema. Entonces eso es a lo que viene ahora la política nacional de drogas. Franci, es decir, el énfasis debe ser más en combatir a los distribuidores de la droga antes que a los consumidores. Yo creo que también tiene que ser, o sea, ir en equilibrio, tiene que ir acompañado tanto de una lucha en contra no solo de los expendedores, sino también hay que perseguir a los que hacen lavado de activos, a los que hacen testaferrato, porque es que esos grandes capos, que son los que tienen la plata, a ellos no se les toca, ¿sí? Entonces podemos mirar quiénes son los que están pagando la cárcel y es el distribuidor, es la mula, es el jíbaro de barrio, que realmente no tienen un gran poder dentro de la cadena de narcotráfico. Entonces hay que perseguir a las grandes cabezas que tienen toda la plata y el poder de esto. Julián, hoy en Colombia un consumidor está considerado como un enfermo o una persona que tiene problemas de salud, que realmente es en esa categoría del consumidor. ¿Qué tipo de manejo se le da a esas situaciones? Eso hay que verlo desde varios aspectos, ¿no? Si vamos, sobre todo con el tema de la nueva política de drogas, pues se reconoce que hay un consumo problemático, que se reconoce que es un consumo de alto impacto, el cual genera afectaciones a la salud, por eso se habla también de un problema de salud pública, ¿no? Porque es un problema que afecta a la salud en general, entonces, pero no necesariamente este es el consumo mayor, ¿no? Si vemos la última encuesta que hubo en Bogotá sobre consumo de sustancias, que es del año pasado, que esto fue junto con Naciones Unidas contra la droga y el delito y la alcaldía de Bogotá, pues evidencia que el consumo problemático de todas las sustancias junto con alcohol viene siendo el 40%, ni siquiera la mayoría. Entonces, en cuanto a esto, pues hay que reconocer que hay un consumo de cualquier tipo de sustancia, como lo puede hacer cualquier persona que esté acá, el cual no conlleva a unas conductas que atenten tanto contra el orden público como contra la salud, digamos en términos graves, ¿no? Porque cualquier consumo de cualquier sustancia, legal o ilegal, tiene unas implicaciones de tipo
No, tranquilo. Julián, quiero preguntarle, usted como sociólogo, entiendo que es sociólogo de la Universidad del Tolima, ¿cómo ve ese mensaje contradictorio que envía el gobierno a las familias colombianas? Y si usted ve que ese mensaje es contradictorio, ¿o qué es lo que está pasando ahí? Hay que, digamos, esta nueva política de drogas, hay que esto enmarcarlo en un plan nacional de desarrollo, una nueva política de drogas que se busca implementar, y es que lo importante o lo fundamental es dejar de criminalizar a las personas que hacen uso de sustancias. Entonces, el dejar de criminalizarlo es dejar de verlos como personas que están afectando el orden, la seguridad de las ciudades, como lo decía Franci, por ejemplo, como enfermos, por supuesto, sino más bien evidenciar cuáles son esas estructuras que se están lucrando de todo este mercado ilegal. Entonces, para esto también hay unos procesos de regulación, etcétera. Yo creo que lo que hace falta por parte del gobierno nacional, primero, es una campaña pedagógica de socialización clara en los territorios, en los barrios, en las ciudades, y segundo, una articulación con el gobierno local. Y de pronto te complemento ahí, y es que uno de los puntos importantes de la política nacional es el cambio de narrativas. También la comunidad colombiana también tiene muchos prejuicios y muchos estigmas respecto a esto, pues porque desconocemos el tema, porque llevamos mucho tiempo diciendo la mata que mata, no consumas la mata que mata. Entonces también hay un pensamiento colectivo de los colombianos de relacionar el consumo de cannabis como algo malo. Entonces hay que empezar a generar esa transformación, y ustedes, el medio de comunicación, tienen mucha responsabilidad en esto para ayudar a cambiar y empezar a eliminar el estigma y la discriminación, porque estamos hablando de derechos ciudadanos y derechos humanos. Antes de continuar, me gustaría también mencionar el tema, una problemática que se está viendo en el territorio, y es que están asesinando a jóvenes por el hecho de ser usuarios de cannabis. ¿Sí? Y eso no se está diciendo. Quizás aquí hablarlo desde Ibagué es muy fácil decirlo, y es que vamos a afectar a los niños, pero realmente cómo está la situación en los territorios en donde se está desarrollando una limpieza social, y eso hay que empezar a hablarlo y eliminar ese discurso de que el que no gusta de mis gustos, entonces hay que eliminarlo, y el que no piensa igual que a mí hay que eliminarlo. Entonces creo que tenemos que replantear ese discurso y transformarlo hacia un discurso un poco más humano y un poco más abierto a aceptar otro tipo de narrativas y otro tipo de perspectivas. Franci y Julián, ¿qué decirle a aquella persona que llega de su jornada de trabajo y quiere, por ejemplo, sacar a pasear su mascota a las 8 de la noche a cualquier parque de la ciudad de Ibagué, o a compartir de pronto un espacio con sus hijos, y se encuentra con que el parque está invadido de consumidores de alucinógenos? Y lo que de pronto se viene defendiendo desde el principio es que todo esto debe tener unos espacios indicados. Por supuesto, hay unas comunidades que tienen una prioridad, que son las niños, niñas o las infancias y adolescencias, los cuales deben tener un goce efectivo de todos sus derechos, por supuesto el espacio público, pero digamos eso también debe ir de la mano de conciliar, encontrar unos espacios para que haya otras personas que también puedan ejercer su libertad. Por supuesto, ¿no? O sea, es indispensable y es necesario que haya acuerdos sociales para que esto no siga siendo un problema. Franci, ¿debe legalizarse el consumo recreativo del cannabis, de la marihuana en Colombia? Bueno, pues hay que aclarar que no es lo mismo legalizar que regular. En lo personal, mi concepción es que la idea es que nos autorregulemos nosotros mismos. Como persona tendríamos que tener una autorregulación, pero cuando se ve que como humanos, como seres humanos, no podemos autorregularnos, el Estado tiene que entrar a regular ciertos comportamientos que pueden ser dañinos tanto para nosotros como para otros. Se ha regulado el alcohol, se ha regulado la nicotina, y hay una tercera vía, que es la regulación del cannabis. Pero ahora la pregunta es cómo se debe regular, ¿sí? Y creo que eso tiene que ser por parte de un encuentro participativo de la ciudadanía, tanto de usuarios como de no usuarios, porque es que un congresista, pues desde su estrato y desde su posición, no va a poder entender la dinámica que vivimos tú o que vivimos nosotros en el parque, porque pues ellos no van a comprender de una manera amplia el fenómeno. Entonces tiene que ser una manera participativa en donde todos podamos tener voz y voto. Claro, por ejemplo, ustedes aspirarían a que la alcaldía de Ibagué, a la hora de emitir un decreto, un acto administrativo cualquiera que regule este tipo de espacios, los convoque a ustedes, los tenga en cuenta, a la misma sociedad civil, para construir este tipo de normas? Y le añado, el alcalde electo de Bucaramanga, por ejemplo, decía en relación con este decreto que él en Bucaramanga, en la ciudad bonita, no iba a permitir marihuanódromos. Marihuanódromos. ¿Ustedes están de acuerdo que aquí en Ibagué exista un lugar para esto? Pues
En particular es que se tiene que pensar también en las clases desfavorecidas, ¿sí? O sea, yo siempre he pensado que el consumo de sustancias psicoactivas es un privilegio de clase. La persona que tiene dinero se fuma su porro o lo que sea en su apartamento, en su penthouse. Los que salen al parque son los que no pueden o no tienen un lugar en donde poder consumir de manera tranquila. Entonces, hay que pensar esto no de una manera clasista, sino de una manera en donde pueda favorecer a todos. Y lo que tú decías, sí, claro, hay que construir políticas en donde se incluyan las voces diversas de las juventudes, porque ustedes lo decían, son los jóvenes los principales afectados por esta situación. Hay un movimiento canábico que se expresa en la ciudad, por ejemplo, en las marchas de la defensa del Marchas medio ambiente, canábicas. de la marcha carnaval. ¿Cómo es ese movimiento canábico que existe aquí en Ibagué? Bueno, el movimiento canábico de Ibagué pues nace, digamos, posterior o incluso a la par del movimiento colombiano, Nacional Canábico Colombiano, que ha sido pues como el movimiento que busca la defensa de los derechos de los usuarios de cannabis, ¿sí? Entonces se han jugado por la defensa de la dosis personal, por la defensa, por esto que está pasando, de que no criminalicen a los usuarios, de que no les pongan multas a pelados jóvenes, sin plata, porque es una discriminación, y pues a la liberación de la planta. Entonces es como, se la han jugado por eso, y pues aquí en Ibagué también se han generado pues diversas marchas, diversas manifestaciones, pero pues siempre ha sido bastante estigmatizado el tema. Bueno, Julián y cuéntanos una cosa, no solamente se consume marihuana en espacios públicos, también se consume tus y otro tipo de sustancias que han llegado recientemente al mercado. ¿También habría libertad para que se consuman este tipo de sustancias en los parques, por ejemplo? Pues ahí volvemos otra vez al tema de lo que es estrictamente regulatorio, ¿no? Vemos que hay una sentencia que, digamos que reconoce tres sustancias, ¿no? Que es el cannabis, la cocaína y la metacualona. Ya en los otros tipos de sustancias a las cuales se haga uso, pues ya entra en otro marco que es dosis de aprovisionamiento y son otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, pero entonces no es como el enfoque que debería dársele al tema, digamos, en términos de seguridad, sino más bien en tema de acompañamiento a este tipo de consumos. Si hay una oferta estatal dentro de estos parques, dentro de estos espacios, pues al menos tendremos la posibilidad de saber qué están consumiendo los jóvenes y saber de qué manera intervenir, ¿no? Porque listo, pues sabemos que hay TUSI, que hay o Y sustancia, que puede ser hasta una nueva sustancia psicoactiva que necesitamos antes de perseguir y criminalizar, reconocer qué es y cómo podemos intervenir, porque pues el fenómeno de estar persiguiendo al usuario, pues lo que ha generado es que simplemente haya nuevos usuarios y cada vez se vuelva como un círculo, sí, o sea, estar en un bucle de persecución, nuevos usuarios, en lugar de atender el fenómeno pues de la manera correcta. Y la manera correcta para mí es desde un enfoque de reducción de riesgos y daños, donde haya un acompañamiento a la persona, obviamente haya una oferta donde tenga la posibilidad de abandonar su consumo, de prevenir su consumo, pero si está y autónomamente no quiere abandonar su consumo, pues debe haber una oferta del Estado la cual le permita llevar una calidad de vida y ejercer sus derechos. Claro. Con Hoy los libertad. entornos escolares es claro que vemos cómo se distribuyen drogas a los jóvenes, llegan hasta allí los jíbaros a venderles. ¿Qué tratamiento se debe dar a este tipo de situaciones, Julián y Franci? Bueno, pues al respecto, la ley es clara y es que solamente se deroga la parte de porte y consumo, ¿sí? O sea, en la parte correspondiente a los usuarios. La persecución al narcotráfico continúa, o sea, la persecución al jibareo continúa. Entonces, igualmente va a seguir porque pues somos un Estado y un gobierno pues que siempre ha tenido como la tendencia a ser muy punitivista. Entonces eso va a seguir y hay que continuar también con esas cosas. Pero también lo que dice mi compañero es muy cierto, no solamente es con estas medidas punitivistas, sino también hay que afectar el tema también de raíz. Yo les pregunto, ¿cuántos centros de tratamiento y rehabilitación públicos hay en Ibagué o en el Tolima? No conozco el primero No hay. y en general todos son fundaciones, organizaciones privadas. Yo quisiera agregar algo ahí, es que si vamos a hablar en temas de recursos humanos o capital económico, el cual, digamos, está dirigido hacia la persecución de usuarios en el espacio público de sustancias psicoactivas, pues digamos que uno de los enfoques también es redirigir esos recursos a perseguir, a buscar, a encontrar, mejor dicho, estas cadenas de microtráfico las cuales están afectando, por ejemplo, las comunidades académicas de menores de edad o los colegios, como
pues que se está viendo como lo evidencian ustedes, ¿no? Entonces es como que también el cambio del enfoque también motiva una reinversión de estos recursos hacia el seguimiento, hacia la persecución, hacia las personas que están afectando estos entornos escolares. Puntualizando entonces, en relación con el decreto, ¿el porte en vía pública podrá ser castigado? No, ya totalmente derogado las contravenciones. Sí, las restricciones La de los dosis lugares. mínima, entonces estamos hablando de la dosis mínima. Ajá, ¿Listo? sí, es correcto. Las restricciones de los lugares, horarios, entonces les corresponde a los alcaldes hacerlo. A las Sí. alcaldías municipales. Y la policía va a seguir a proceder como lo ha venido haciendo para controlar el microtráfico. Sí, digamos que ahí también hay que aclarar que las sanciones del Código Nacional de Policía son de tipo administrativo y ya lo que, digamos, implica la comercialización de sustancias psicoactivas ilegales, pues esto es un delito de tipo penal, ¿no? Entonces hay que reconocer que hay una diferencia y hay dos formas, digamos, diferentes de hacerlo. Pues el debate está abierto. Muchas gracias, Franci Alejandra, por acompañarnos esta mañana aquí en Ecos del Conveima. Gracias también a Julián, quien ha estado con nosotros, Julián Darío Rivera, sociólogo egresado de la Universidad del Tolima. Gracias por las luces a este debate que sin duda alguna Edwin continuará de aquí en adelante, porque hay obviamente las personas que están de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Petro y otras pues en abierta oposición. 7:30 minutos, ya venimos con el ping-pong político en algunos instantes.